Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios del corazón y las vidas que nos cautivan. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en un amor que desafió expectativas, en el insólito amor de Demet Dekan. Si han oído bien, ese mismo Demet que conocemos por su carisma en pantalla, por esa intensidad que derrocha en cada papel, pero que en la vida real, parece que vivió una historia de amor digna de una telenovela, pero mucho más profunda y, créanme, absolutamente fascinante. Así que abróchense los cinturones porque vamos a hablar de cómo Demet Dekan se enamoró, y les prometo que los detalles que vamos a revelar les van a sorprender. Y antes de que nos perdamos en este relato apasionante, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Ahora sí, ¿están listos para el viaje? Hablemos de Demet Dekan. Muchos lo conocemos por su talento indiscutible, por la fuerza con la que interpreta a sus personajes, por esa mirada que parece decir mil cosas a la vez. Es un artista que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el imaginario colectivo, un hombre que a través de sus interpretaciones, nos ha transportado a mundos de fantasía, nos ha hecho sentir el dolor de la pérdida, la euforia del amor y la amargura de la traición. Pero detrás de las cámaras, de los guiones y de los flashes, también hay un ser humano con sus propias luchas, sus propios anhelos y, por supuesto, su propio corazón latiendo al ritmo de alguien especial. La historia de cómo se enamoró Demet Dekan no es una simple anécdota, es un tapiz tejido con hilos de destino, de química innegable y de esa magia que surge cuando dos almas se encuentran y se reconocen. Se dice, y aquí es donde la cosa se pone interesante, que el amor de Demet no llegó de la manera más convencional. No fue un flechazo instantáneo en un set de filmación, donde la cercanía y la complicidad profesional a menudo se confunden con algo más profundo. Tampoco fue un encuentro fortuito en un evento social glamuroso, rodeado de aplausos y admiración. No, parece que la vida tenía otros planes, mucho más sutiles y, quizás, mucho más significativos. La persona que logró cautivar al enigmático Demet Dekan no es una figura que aparezca constantemente en los titulares, no es una celebridad más en la constelación de rostros conocidos, y eso, para muchos, aumenta el misterio y el encanto de esta relación. Y es que a veces los amores más puros y profundos son los que se forjan lejos del ojo público, en la intimidad de dos corazones, donde la autenticidad puede florecer sin el peso de las expectativas ajenas. La clave de esta historia, mis amigos, reside en la conexión. No se trata solo de admiración mutua o de una atracción superficial que se desvanece con el tiempo o con la aparición de un nuevo rostro en la pantalla. Estamos hablando de una conexión que va más allá de lo físico, una que se nutre de la comprensión profunda, del respeto mutuo, de la admiración por la esencia del otro y de esa chispa inconfundible que te hace sentir que has encontrado a tu otra mitad, a ese espejo en el que te reconoces y te complementas. Se dice que Demet quedó prendado, cautivado, no solo por la belleza o el carisma de esta persona, sino especialmente por su inteligencia, por su forma única y perspicaz de ver el mundo, por esa perspectiva que lo desafiaba en el buen sentido, que lo invitaba a reflexionar y, sobre todo, que lo inspiraba a ser una mejor versión de sí mismo. Imaginen esto: un hombre acostumbrado a los elogios, a la admiración constante, a ser el centro de atención en cada proyecto, encontrando en alguien un alma gemela que no solo lo ve como el actor famoso, el ídolo de multitudes, sino como el hombre detrás del personaje, con sus miedos, sus anhelos y sus fragilidades. Y no podemos olvidar la humildad y la sencillez que se le atribuyen a esta persona especial. En un mundo, especialmente en el de la industria del entretenimiento, donde la fama a menudo viene acompañada de aires de grandeza, de vanidad desmedida, de una desconexión con la realidad palpable, encontrar a alguien que se mantenga con los pies en la tierra, que sea auténtico, genuino y que valore las cosas sencillas de la vida, debe ser un bálsamo para el alma. Se rumorea que Demet se sintió profundamente atraído por esa serenidad, por esa capacidad de encontrar la felicidad en los pequeños detalles, en un atardecer compartido, en una conversación sincera, en la tranquilidad de un hogar, algo que quizás, él mismo, sumergido en el torbellino de su carrera, anhelaba encontrar. Y es que cuando uno está rodeado de artificios, de apariencias, de un constante juego de roles, la autenticidad se convierte en un tesoro invaluable, en un faro que te guía hacia lo verdaderamente importante. Pero, ¿quién es esta misteriosa persona que logró robarle el corazón a Demet Dekan? Aquí es donde las especulaciones se disparan y los rumores vuelan como aves migratorias. Aunque Demet es conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada,
un auténtico guardián de su intimidad, algunos detalles han logrado filtrarse, alimentando la fascinación de sus seguidores y creando un halo de misterio alrededor de esta relación. Lo que sí parece ser un consenso, un punto de partida sólido para nuestras especulaciones, es que esta persona no pertenece al mismo círculo mediático que Demet. No es una colega de profesión, ni una figura pública con la que comparta escenarios o alfombras rojas. Y eso francamente le da un toque romántico y fuera de lo común a su historia de amor. No es el típico romance hollywoodense entre colegas que se enamoran en plató, sino algo más terrenal, más discreto, más real, alejado de los flashes y de las portadas. Se habla, y esto es un detalle que añade una capa más de profundidad a su conexión, de que la relación se construyó sobre bases sólidas de amistad primero. Y es que, seamos sinceros, ¿qué mejor manera de empezar una relación duradera y significativa que con una amistad profunda? En la amistad, se conocen los defectos y se aceptan las virtudes, se comparten risas y confidencias, se crea un vínculo de confianza inquebrantable. Es un terreno fértil para que el amor florezca de manera natural, sin presiones, sin artificios, y se arraigue con fuerza para perdurar en el tiempo. Demet, al parecer, encontró en esta persona a alguien con quien podía ser el mismo, sin filtros, sin pretensiones, sin la máscara que a veces la fama obliga a llevar. Alguien que lo escuchaba de verdad, que entendía sus silencios, que compartía sus pasiones más profundas, pero también sus miedos más íntimos, esos que nunca se exponen ante el público. Y aquí viene la parte que creo que todos estamos esperando con ansias, el momento cumbre de esta narrativa, como fue ese clic. Ese instante en el que Demet se dio cuenta de que sus sentimientos iban más allá de la amistad, que había cruzado un umbral invisible pero poderoso. Las historias que se cuentan, esas pinceladas de intimidad que logran llegar a nosotros, sugieren que fue un proceso gradual, una evolución natural de una conexión ya existente. No fue un rayo fulminante que lo dejó sin aliento de la noche a la mañana, sino más bien el descubrimiento de un tesoro oculto, la comprensión serena y profunda de que esa persona a la que tanto admiraba, con la que tanto disfrutaba compartir tiempo, era alguien a quien quería tener cerca siempre en cada faceta de su vida. Fue como si poco a poco las piezas de un rompecabezas encajaran perfectamente, revelando una imagen de amor y complicidad que antes no había percibido con tanta claridad. Hubo sin duda momentos compartidos que solidificaron esta atracción, que avivaron la llama incipiente. Viajes improvisados que los llevaron a descubrir nuevos horizontes juntos, conversaciones profundas que se extendieron hasta altas horas de la noche, desgranando la vida, los sueños y las preocupaciones, o simplemente la compañía silenciosa y reconfortante en momentos de tranquilidad, donde las miradas decían más que 1000 palabras. Se dice que Demet se sintió atraído por la inteligencia emocional de esta persona, por su empatía, por su capacidad innata para comprender las emociones ajenas, por su habilidad para resolver problemas con calma, con sensatez y con una visión que a menudo le faltaba a él, inmerso en las complejidades de su mundo profesional. En un mundo a menudo caótico donde las emociones pueden desbordarse y las situaciones volverse inmanejables, encontrar a alguien que te aporte paz, que te ofrezca un refugio de estabilidad y serenidad, es un regalo invaluable, un ancla que te mantiene firme en medio de la tormenta. Y no podemos obviar la química. Esa chispa inconfundible que hace que dos personas se deseen, que las atraiga magnéticamente, que haga que el aire se cargue de una energía especial cada vez que están cerca. Aunque Demet es conocido por su atractivo físico, que es innegable y ha cautivado a miles, es probable que esa química haya sido un cóctel perfecto de atracción física, admiración intelectual y resonancia emocional. Cuando todos estos elementos se unen en armonía, cuando dos almas vibran en la misma frecuencia, la magia sucede, y el amor se convierte en una fuerza poderosa e imparable. Lo más insólito de este amor, si se le puede llamar así, si se considera lo extraordinario de su circunstancia, es que a pesar de su fama, de su reconocimiento mundial y de la constante atención mediática que rodea su vida profesional, Demet ha logrado mantener su relación en un plano privado, resguardándola del escrutinio público. Esto habla mucho de su personalidad, de su madurez y de la seriedad con la que se toma su vida sentimental. No busca el escándalo, no busca la validación pública a través de su relación, sino que busca algo genuino, algo auténtico y duradero. Algo que se nutre en la intimidad y se fortalece en la confianza. Y es que piénsenlo bien, en la industria del entretenimiento, donde todo es tan efímero, donde las relaciones a menudo se desgastan por la presión constante, por los celos profesionales, por las distancias geográficas y emocionales,
Encontrar un amor que se mantenga firme, que crezca y se fortalezca con el tiempo, es una verdadera hazaña, un testimonio de la fortaleza de esos sentimientos. Demet Dekan, a través de su elección de su discreción, nos demuestra que el amor verdadero, ese que se construye sobre cimientos sólidos, puede florecer incluso en medio de la vorágine de la fama, protegiéndose y nutriéndose en la intimidad. La persona que conquistó a Demet Dekan, según los rumores y las pocas pistas que hay, es alguien que aporta equilibrio a su vida. Alguien que lo ancla a la realidad, que lo ayuda a desconectar del estrés de su trabajo, de la intensidad de sus personajes, de las exigencias del público, y a reconectar consigo mismo, con su esencia más pura. Es esa calma que se encuentra después de la tormenta, esa sensación de hogar, de pertenencia, que te brinda una persona cuando te acepta tal y como eres, con tus luces y tus sombras. Imaginen la escena, después de largas jornadas de rodaje, de interpretar personajes complejos que demandan una entrega total, de estar bajo el escrutinio constante de millones de ojos, de vivir en un mundo donde la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina, llegar a casa y encontrar esa paz, esa comprensión tácita, esa aceptación incondicional que solo el amor verdadero puede ofrecer. Eso es lo que parece haber encontrado Demet en esta persona especial. Y eso, mis amigos, es un amor verdaderamente insólito en este mundo tan ruidoso, tan superficial, donde las apariencias a menudo priman sobre la autenticidad. Este tipo de amor nos enseña que no siempre los romances más ruidosos, los más escandalosos, son los más verdaderos. A veces los más profundos, los más duraderos, se cultivan en silencio, en la intimidad, en la confianza mutua, lejos de los focos. Demet Dekan, al parecer, ha descubierto esa joya, ese tesoro invaluable, y la protege con recelo, valorándola por encima de la atención pública, por encima de la aprobación ajena. Y esa es la belleza de su historia. Nos muestra que detrás de la imagen pública de cualquier celebridad, de cualquier figura reconocida, hay una persona con las mismas necesidades emocionales que todos nosotros, la necesidad de amar y ser amado, de ser comprendido en nuestra totalidad, de encontrar esa conexión especial que hace que la vida valga la pena, que le da sentido a cada uno de nuestros días. En resumen, el insólito amor de Demet Dekan se forjó sobre las bases de una amistad sólida, una admiración mutua profunda, una conexión intelectual que trasciende lo superficial y una química innegable que prendió la chispa del romance. Todo ello envuelto en un manto de discreción, autenticidad y un profundo respeto por la privacidad. No es un amor que se exhiba en las redes sociales, ni que se grite a los cuatro vientos, sino un amor que se vive intensamente en la intimidad, que se nutre en la confianza y que, por eso mismo, parece ser tan fuerte, tan genuino y tan duradero. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje por el insólito amor de Demet Dekan. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta fascinante historia, que les haya inspirado y que les haya recordado que el amor, en sus formas más puras y auténticas, puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces, las historias más bellas son las que se escriben en silencio. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a compartir conmigo esta pasión por las historias del corazón. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que el amor verdadero se encuentra en la discreción, lejos de los focos? ¿Qué papel juega la autenticidad en una relación? Me encantaría leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas descubran esta historia, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les robarán el aliento. Hasta la próxima.